Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios en el año. Estamos en el día 223 y leyendo Esther, capítulos 8 al 10, terminando este libro. Y vamos a leer también segunda a los Corintios. Así que bien, como les decía, Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a comenzar ya con Esther, capítulo 8, que dice así. Aquel mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán el agageo y el plan que había tramado contra los judíos. El rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso delante del rey, y dijo, si le place al rey, y si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey, y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata, el agageo, las cuales se escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo, miren, he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca, porque extendió su mano contra los judíos. Ustedes saben, ustedes pues escriban acerca de los judíos como les parezca bien, en nombre del rey, y séllenlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Así que fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, en mes de Sivan, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Mardoqueo escribió en nombre del rey Asuero, y sellaron las cartas con el anillo del rey, y se enviaron por medio de correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar. Una copia del edicto, que había de promulgarse como ley en cada provincia, fue publicado a todos los pueblos, para que los judíos estuvieran listos para ese día, a fin de vengarse de sus enemigos. Los correos apresurados y apremiados por la orden del rey salieron montados en los corceles reales y el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. La ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y de alegría, de gozo y gloria. En cada provincia, en cada ciudad, en todo lugar a donde llegaba el mandato del rey y su decreto, había alegría y gozo para los judíos, banquete y día festivo. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. Esther capítulo 9. En el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban por ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades, por todas las provincias del rey Asuero, para echar mano a los que buscaban hacerles daño. Nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos,
y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los que manejaban los negocios del rey, ayudaron a los judíos, porque el temor a Mardoqueo había caído sobre ellos. Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama se había extendido por todas las provincias, porque Mardoqueo se engrandecía más y más. Los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En la fortaleza de Susa, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano a sus bienes. Aquel mismo día comunicaron al rey el número de los que fueron muertos en la fortaleza de Susa. Y el rey dijo a la reina Esther: en la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres, y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? También te será hecho. Entonces Esther dijo: si le place al rey que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto del rey, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Y el rey ordenó que así se hiciera. Y un edicto fue promulgado en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar, y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron mano a sus bienes. Los demás judíos que se hallaban en la provincia del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. Mataron a 75.000 de los que los odiaban, pero no echaron mano a sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron, y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes, y descansaron el día 15, y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Por eso los judíos de las áreas rurales que habitaban en las ciudades abiertas proclaman el día 14 del mes de Adar día festivo para regocijarse, hacer banquetes y enviarse porciones de comida unos a otros. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría, y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer, y lo que Mardoqueo les había escrito. Pues Amán, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos, y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó por carta que el perverso plan que Amán había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido. Los judíos se establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año, para que estos días fueran recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, y que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Entonces la reina Esther, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim, y se enviaron cartas a todos los judíos a las 127 provincias del reino de Asuero, palabras de paz y de verdad, para establecer estos días de Purim en sus tiempos señalados, tal como habían establecido para ellos el judío Mardoqueo y la reina Esther, según habían
fijado para ellos y sus descendientes, con instrucciones para sus tiempos de ayuno y de lamentaciones. El mandato de Esther estableció estas costumbres acerca de Purim, y esto fue escrito en el libro. Esther capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y sobre las costas del mar, y todos los actos de su autoridad y poder, y todo el relato de la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia, porque el judío Mardoqueo era el segundo después del rey Asuero, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Bien, ahí entonces terminamos el libro de Esther. El capítulo 10 es cortito. Y aprovechamos igual de comentar, hacer algunas conexiones con Segunda a los Corintios capítulo 10. Porque vemos que primeramente Dios, aunque no se menciona en el libro, pero es Dios que está transformando una situación totalmente adversa en algo contrario a eso, algo bueno, digno de celebración. Porque el decreto que Amán había planeado y se había promulgado, no podía revocarse porque eran decretos firmados con el anillo del rey y las leyes de los medio persas no podían revocarse, estaban escritas para siempre. Pero igual aún así Dios cambia las circunstancias y Mardoqueo recibe autoridad, puede redactar esto y los judíos entonces reciben estas cartas que indican que pueden defenderse. Ahora, en 2 Corintios 10 se habla de que el poder de Dios es para derribar estructuras, es para derribar fortalezas, pero no es el poder del hombre. No son fuerzas carnales, sino que son fuerzas espirituales, son de Dios lo que realmente puede defender al hombre. Así como Mardoqueo en su momento recibe autoridad, ahora lo que tiene que hacer es entender que eso viene de Dios y usarlo con esa autoridad, pero para beneficio también de los demás. Él tiene que hacerlo pensando en su pueblo. Entonces, cuando Pablo también recibe la autoridad apostólica, volviendo a 2 Corintios, él menciona que eso no es para ser usado para destrucción ni para nada malo, sino que tiene que ser usado, si Dios le ha dado eso, tiene que ser usado para edificación de los creyentes. Así que ahí podemos ver cómo también el texto se conecta. La autoridad que Dios da tiene que ser usada con un propósito bueno. Y finalmente también mencionar que Amán, recordando un poquito de la lectura anterior, se había autoexaltado. Ahora lo que ocurre es que él termina humillado, y no solamente él, sino que también sufren consecuencias sus hijos. Bueno, ¿qué es lo que enseña 2 Corintios 10? Que el que se gloría, no se gloría en sus propias capacidades, ni en su fuerza, ni en la autoridad que tiene, sino que en el Señor. Así que vamos a leer 2 Corintios capítulo 10. Yo mismo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en poderosas en Dios, perdón, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando separados para castigar toda obediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Ustedes ven las cosas según la apariencia exterior. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos nosotros. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, no me avergonzaré para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas, porque ellos dicen sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. Esto tenga en cuenta tal persona,
que lo que somos en palabra por carta estando ausentes, lo somos también en hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta ustedes. Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no los hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, si no tenemos la esperanza de que conforme la fe de ustedes crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por ustedes, para predicar el Evangelio aún a las regiones que están más allá de ustedes, y para no gloriarnos en lo que se ha hecho en la esfera de otro. Pero el que se gloría en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Bien, entonces nos quedamos con eso, recordando también la situación de Mardoqueo, humillado primeramente, pero reconociendo al Señor y finalmente termina siendo exaltado. Así nos muestra también cómo nosotros debemos depender de las fuerzas del Señor y no de las nuestras. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por todos sus cuidados hasta el día de hoy, porque nos permite llegar, Señor, con vida y bien hasta este momento leyendo tu palabra, Señor. Gracias por cada día que nos has dado. Todo, Señor, es gracias a ti. Los recursos que tenemos, la comodidad que podamos tener en medio de cualquier dificultad, Señor, sabemos que tú eres fiel. Gracias, Padre, por todo esto. Ayuda, Padre Santo, a los que estén en necesidad, para que no olviden que tenemos un Dios poderoso que puede librar de cualquier circunstancia adversa. Tú eres bueno, Señor, y grande en misericordia. Oramos, Padre Santo, confiando en ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.